Eso era, digamos, lo de las comas y los ceros era lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, ¿Cómo hacerlo cómo, para hacer esa conversión? cómo convertirlo en una fracción, sí, exactamente. Ajá, Ajá, está bien. exactamente. Sí, sí. Perfecto. Es que por un momento eso de conversión decimal y yo fui a buscarlo y era lo de la recta numérica. Ah, sí, no, es que Entonces yo me quedé así al como, ¿cómo es? principio, como allá, como en abril, o por ahí, Sí, algo así. habíamos visto eso, sí. Ajá, ajá, sí, sí. Entonces, ponerlo aquí, para que no me lleguen las notificaciones dos veces. Entonces, bueno, la notación decimal finita fue la que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? En la que si ustedes tenían el número en decimal, entonces, ¿qué hacíamos? Lo convertíamos a una fracción, 35, poníamos un 1 y contábamos los ceros. Este tiene un 0, entonces pongo un 0, ¿verdad? Y luego de ahí, lo que hacíamos era simplificar, ¿verdad? Luego de ahí lo que hacemos es que simplificamos, como habíamos visto, ¿verdad? Que 35 y el 10, sacamos la quinta de este 7 y la de este 2, ¿verdad? Entonces, 3,5 era lo mismo que 7 entre 2, ¿verdad? Eso es en ese caso, ¿verdad? Okay. Vamos a revisar los otros dos casos y ya después ver la parte de los problemas. Vamos a ver. Que ahora vamos a ver la notación decimal infinita periódica. Ok, ahora vamos a ver la notación decimal infinita periódica. Ok, recordemos que el periódico era lo que se representaba con una línea, era con una línea encima de los números, después de la coma, ¿verdad? Esa era la notación decimal infinita periódica, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Con todo se hace igual, ¿verdad? Que sean de esta misma forma, ¿ok? Vean que el periodo es el 25. Entonces recordamos que eso era 2,25, 20, ay, mira, me equivoqué, 25, 25, 25, 25, infinito, ¿verdad? Eso representaba el periodo. Ahora, yo quiero convertir ese número en una fracción. Vean que este no es igual que el otro, tiene algo diferente, porque en el otro, cuando la expresión decimal es finita, pues ahí terminaba, ¿verdad? En el último decimal que tenía. En cambio, en este caso tiene muchísimos decimales y todos los decimales son el mismo, pero nunca va a terminar, ¿verdad? Entonces, el número tiene dos partes. Tiene esta parte de acá, que esa parte se llama, esta es la parte decimal, digamos, parte decimal. Y tenemos la otra parte de acá, que se llama la parte entera. ¿Ok? El numerito que está, o el grupo de números que estén antes de la coma, todo eso se llama la parte entera. Y lo que está después de la coma se llama la parte decimal. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya recordamos eso. Eso es muy importante recordarlo, ¿verdad? Lo de la parte entera que era. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a hacer este procedimiento. 2,25 es igual. Ok, vamos a hacerlo en una fracción siempre, porque queremos que nuestro resultado se convierta en una fracción. Entonces, lo vamos a hacer así. Ok, vamos a poner en la parte de arriba, en el numerador, siempre vamos a hacer una operación de resta. Ok, esa operación de resta va a ser de la siguiente forma. En el primer término, vamos a poner todo el número que viene aquí, sin coma y sin la parte del periodo, o sea, como si fuera 225. 200. ¿Ok? Después ponemos el menos.
Y ahora, después del menos siempre vamos a poner la parte entera. ¿Qué era la parte entera? El numerito o grupo de números que están antes de la coma. ¿Cuál es el número que está antes de la coma en ese 2,25? 2, perfecto. ¿Okay? ¿Okay? Y ahora, en la parte de abajo, vean que este va a tener algo diferente con respecto al primero. ¿Qué usábamos en el primero? Un 1 y ceros, ¿verdad? Que poníamos en la parte de abajo, en el denominador de la fracción. En este caso no vamos a usar ceros, sino vamos a usar 9, según la cantidad de decimales que tenga. ¿Cuántos decimales tiene ese número? 2. Entonces yo tengo que poner 2 nueves. 9, 9. ¿Ok? Y ahora nada más. A 225 le quito 2, quedaría 223. Y abajo me quedaría 99. ¿Ok? Y bueno, perdón, vamos a corregir este 2 porque está muy escrito, muy feo. Ok, 223 y 99, ¿verdad? Ese sería el resultado. Ok, ese resultado, si digamos, si se simplifica, lo simplifica, pero puede ser que no se simplifique. Porque vean que 223 no se puede dividir por 3, ¿verdad? Porque cuando suman los dígitos, da 7. Y entonces 7 no se puede simplificar por 3. Entonces esta fracción queda así. Ustedes pueden buscar como en la calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Aquí está. Vamos a ver, 2, 3. Ven que esa fracción da exactamente el número que nosotros, este número de acá, es esta misma fracción. Vean que 2,25, 25, 25, 25, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El procedimiento sí es un toquecillo que tiene lo suyo, pero vean que nada más es de seguir como los pasos, ¿verdad? A la hora de escribirlo. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. 0,3 con periodo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos todo el número sin la coma y sin la lineecita arriba. Entonces sería 0, 3. Si quieren ponen 0,3 o nada más ponen el 3, ¿verdad? No hay ningún problema, es lo mismo. Menos. Ahora sí, ponemos el número que está antes de la coma. ¿Cuál es? El 0. Y abajo yo pongo 9 según la cantidad de números que hay en el periodo. ¿Cuántos números tiene este periodo? Tiene solo uno, que es el 3. ¿Ok? Entonces ahora resto. A 3 le quito 0, bueno, me da 3. Y abajo me queda el 9. ¿Ok? Ahora simplifico. 3 y 9. Entonces 3, este me da 1. Y 9 y entre 3 da 3. Entonces el resultado final sería 1/3. ¿Ok? Y vean que lo comprobamos otra vez con la calculadora. ¿Qué se me hizo la calculadora? Lo comprobamos nuevamente con la calculadora. De 1 dividido entre 3. ¿Ve? Que nos da el número con el periodo 0,3. ¿Okay? Ah, bueno, aquí está. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? No, está claro. Bueno, para mí. Vamos a ver. Voy a otra vez intentar llamar a la compañera. Vamos a ver, ahí que la estoy llamando.
Ok, vamos a continuar. Ahora sí, sigue la que es... Ah, bueno, ya se pudo unir, que dicha. Vamos a hacer la que sigue, que es la periódica mixta. La periódica mixta, en ese caso, vamos a utilizar tanto los ceros como los nueves. Y vamos a ver en cuál es el orden en el que se hace, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar por acá. Vean que vamos a probar, queremos ver cuánto es este número. 3,36 y después de ese 36 siguen puros 11. Entonces, vean que ese número, vean que ese número tiene, ¿sí? La rayita está sobre los 11 o también el 6. No, el 6 no. El 6 no es par. El 6 está por fuera. Ok. Voy a ver si lo puedo hacer. Ok. Sería 3,36 y después sigue 11. Entonces significa que después del 36 se repiten puros 11. Entonces vean que en este caso, esa es una expansión decimal que es mixta, es infinita periódica, pero es mixta también. ¿Por qué? Porque tiene una parte de decimales que no están dentro del periodo, ¿verdad? Y después de, digamos, llegado a cierto punto en la expansión decimal, se empieza a repetir. Que 11, que, bueno, en realidad no es 11, es 1. O que 20, o el número que sea, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer esto. Vean que aquí siempre la parte que es periódica, nosotros usamos nueves, ¿verdad? Y en la parte que no es periódica, nosotros siempre usamos ceros, ¿verdad? Entonces yo me tengo que mentalizar que cuando yo quiera convertir un número decimal que tenga periodo, yo tengo que usar en el denominador nueves, ¿verdad? Y cuando yo quiero convertir un número decimal que la expansión es finita, entonces yo tengo que usar ceros. Entonces, este que es mixto, perdón, utilizamos los dos, tanto nueves como ceros. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, ¿ok? Teníamos 3,36 y el 11 que se repite. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vean que en todos siempre ponemos, bueno, en los dos últimos, en el anterior que vimos y en este también, ponemos primero el número completo. ¿Ok? 3, 3, 6 y el 11. ¿Ok? Ponemos el menos otra vez, ¿verdad? Ahora, en la parte de acá, o sea, el número que vamos a poner solo esta parte. Los números que no están en el periodo, ¿ok? Que son el 3 y el 36. La parte que está periódica no la vamos a poner. 3, sin coma, correcto. 6, ¿ok? Esa es la parte que va a ir arriba. Ok, en la parte de abajo, primero ponemos, recuerden que hay que poner tanto 9 como ceros, entonces primero ponemos los 9 y después ponemos los ceros. Muy bien. ¿Cuántos números hay con periodo? Estos dos, ¿ok? Son los que van primero, serían 9 y 9. ¿Por qué 9 y 9? Porque hay dos números. ¿Cuántos números hay que no tienen, que son decimales, pero no tienen periodo? Hay dos también, ¿verdad? Que son estos dos. Entonces aquí van 0 y 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fracción? Sería 33, 6, 1, 1, menos 3, 3, 6. Y abajo sería 9.900. ¿Ok? Hacemos la resta acá de esta y nos da 3.327
y abajo nos quedaría el 9900, perdón. Ok. Ah, mira, que es que no se ve. Nos quedaría el 9900. Entonces, en este caso, esta fracción de aquí hay que simplificarla, ¿verdad? Entonces la vamos a simplificar. 3, 3, 7, 5, 0, 0. Esto es un 0. Parece un 9, pero es un 0. Entonces, ¿qué tienen esto? Quinta, ¿verdad? La de esta es 6655 y la 990 es 1980. ¿Ok? Seguimos. Quinta otra vez. 1, 3, 3, 1. Y la otra es 396. Entonces significa que nuestro número 3611 es lo mismo que tener 3331 entre 396. ¿Ok? Y ese es el resultado final. Ven que este sí es un poquito más complicado. La verdad es que sí, este sí tiene un poquito más de ¿cómo se dice? De detalle en el procedimiento, pero nada más ustedes siguen, si ustedes nada más siguen, ustedes nada más siguen el procedimiento y ya pueden resolver ese problema. Ok, vamos a hacer un ejemplo más para que no queden así como con tanta duda. Ok, muy bien. Tenemos este 1,83 y el periodo está en el 3 nada más. Ok, el periodo está sobre el 3. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, entonces 1,83 es igual. Ponemos todo el número sin nada, ¿verdad? Sin la coma y sin el periodo. Menos. Ahora ponemos los dos números que no están en el periodo, que son estos dos, ¿verdad? El 18, digamos. 18. ¿Ok? Y abajo ponemos 9 según la cantidad de números en el periodo. Ok, este periodo acá solo tiene un número, ¿verdad? Entonces va solo un 9. Y aquí ponemos 0 según la cantidad de números que están dentro de la parte después de la coma, pero que no están en el periodo. O sea que solo hay uno este. ¿Ok? Entonces después de eso nada más resolvemos, ¿verdad? Resolvemos la parte de arriba. ¿Ok? Sería 183 menos 18, 165. Y abajo me queda el 90. Ahora nada más simplificamos. Entonces 165, 90. Entonces terminan en 5, ¿verdad? Entonces damos la quinta. Entonces 165 dividido entre 5 nos da 33. Y después hacemos 90 dividido entre 5 nos da 18. Ok, todavía se puede dividir por 3 porque recuerden que 18 es 3 por 6 y 33 es 11 por 3, ¿verdad? Entonces se puede seguir dividiendo. Dividimos por 3. Entonces este me da 11 y este me da 6. ¿Okay? Aquí cuando el 11 es un número primo, entonces el 11 solo se puede dividir por 1 y por 11. Y el 6 solo se puede dividir por 2 y por 3. Y bueno, por 1 también, pero cuando dividen por 1 no tiene como mucho chiste. Entonces esa ahí quedaría en su resultado final. Entonces diríamos que 1,83 con el periodo es lo mismo que tener 11 sextos.
Y eso sería todo. Bueno, de esta parte, ¿verdad? Eso sería todo de esta parte. ¿Alguna duda, muchachos, que tengan? ¿no? Bueno, vean que es Profe, todo bien explicado. perfectísimo. Vean que solo es seguir el procedimiento, nada más. Vean que por eso puse los colorcitos, ¿verdad? Que el rojo, que es esta parte de aquí, que la verde, que es esto aquí, que lo azul es lo otro. Entonces, siempre sigan el procedimiento. Perfecto. Ahora ya nos queda el último tema, que es la parte de los problemas, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poquito más. Bueno, no se puede hacer como muy grande. Ok. Vamos a revisar ese problema que viene ahí. Bueno, en la parte de los problemas, a veces parece que son como muy difíciles, pero no es así, digamos. El problema, lo que ustedes tienen que hacer es una operación básica, que es yo, una suma, una multiplicación, o una división, o una resta, ¿verdad? Cualquiera de esas operaciones son las que tienen que hacer. Entonces, Profe, sí, digámosle, los ejercicios son, digamos, solo con multiplicación, división, suma y resta. sí. No con fracciones ni nada. No, sí. Me refiero a que sí, a que son usando esas operaciones, pero son con fracciones. Ajá, fracciones. Ajá, exactamente. Sí, en el procedimiento sí tienen que usar una fracción, ¿verdad? O sea, los problemas son con fracciones todos, pero la operación que tienen que hacer es o una suma o una resta, pero igual con una fracción. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver el primer problema, a ver si lo podemos hacer un poquito más grande, un poquito más. Ok, dice que Alicia tiene 300 euros para... Entonces, ok, entonces vamos a poner los datos, que hay 300 euros, ¿verdad? Que dice que el jueves gastó 2/5, ¿verdad? Y el sábado gastó de lo que le sobró 3/4, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuánto es lo que le queda al final, verdad? Vamos a quitar esto un poquito, vamos a darlo aquí. Entonces, tenemos que Alicia tenía 300 euros y el jueves gastó 2/5, ¿verdad? Esto es como decir que tenía 300 euros y el juez gastó 100 euros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le quedan? Le quedan 200 euros, ¿verdad? Es esa misma idea, ¿verdad? Pero en el caso de la fracción, muy sencillo es cuando el número es entero, porque usted nada más tiene que hacer una resta, ¿verdad? Pero en el caso de cuando son fracciones, no es una resta lo que hay que hacer otra operación, ¿verdad? Entonces, la operación que yo tengo que hacer, por ejemplo, entonces sigamos, si yo tengo los 300 euros y yo quiero saber cuánto es un tercio, ¿qué operación tendría que hacer? ¿Cuánto es la tercera parte de 300 euros? 100, 100 euros. Ajá, ¿qué operación hizo? pues, y yo no. Ujú. Hizo una división. Ok. Entonces, por ahí va la idea. No vamos a hacer una división, pero la idea va por ahí que cuando a nosotros nos están hablando, digamos, la tercera parte, nos hablan de una fracción, eso es una fracción. Entonces, cuando nos están diciendo que ya gasta 2/5, significa que tenemos que hacer la siguiente operación. Vamos a hacer el cálculo del jueves. Ok, el jueves. Entonces, si yo tengo 300 euros y yo necesito saber cuánto era un tercio, pues yo lo que hago es una operación de bueno, y la compañera en el fondo hizo una división, pero la operación, digamos, más precisa sería multiplicar por un tercio, que al fin y al cabo se convierte en esa división. Pero cuando yo quiero sacar cuántos son 2/5 de los 300, entonces lo que hago es que tomo el 300 y lo voy a multiplicar
por 2/5. ¿Ok? Al multiplicarlo me permite a mí sacar cuánto es esa cantidad, cuánto es 2/5, que es 2 de 5, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando estábamos haciendo la multiplicación de fracciones y el número no tenía en el denominador, siempre lo completábamos con un 1, ¿verdad? Recordemos que la multiplicación se hacía en línea recta, ¿verdad? 600 dividido entre 5. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Esto lo estoy grabando? ¿Sí? Ah, sí, no. Ok, está bien. Okay. Entonces, 600 dividido entre 5 me da 120. ¿Ok? 120. Entonces, si a mí me dicen, sáqueme 2/3 de X número, entonces, ¿qué hago yo? Multiplico ese número por la fracción que a mí me están diciendo. En este caso me dicen que gastó 2/5. ¿Por qué 120? 600 dividido entre 5. Ah, ok, ya. Sí. Entonces, en este caso a mí me están diciendo que yo necesito saber cuánto es 2/5 de 300. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el 300 por 2/5 para saber cuánto es. ¿Ok? Entonces, significa que el jueves gastó 120 euros, ¿verdad? ¿Cuánto le quedan entonces? Si el jueves gastó 120 euros, ¿cuántos quedan? Le quedan 200, no, 180. Sí. Ok. Entonces, después del jueves, vamos a hacer esto para acá. Ok, vamos a arreglar esto un poquito. Ok, entonces sí, para saber cuánto le queda, porque en el problema vean que dice que el jueves gastó esa cantidad y el sábado de lo que le quedaba gastó otra cantidad. Entonces yo necesito, cuando ya averigüé que 2/5 de 300 es 120, entonces yo hago una resta. Entonces yo digo, bueno, 300 menos 120 eran 180, ¿verdad? Y eso es lo que le queda. ¿Sí? Eso es lo que le queda. Le quedan 180. Y entonces, ahora, el sábado, entonces, el sábado ya no le quedan los 300 euros, sino le quedan 180, ¿verdad? Porque ya había gastado 120. Entonces, ahora, de esos 120 dice que gastó, perdón, de esos 180 dice que gastó 3/4 de lo que le quedaba. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Multiplicamos por 3/4. ¿Ok? Completamos con un 1 acá. Recordemos que la multiplicación es en línea recta. Entonces, multiplicamos 3 por 18. No es 3% de cuánto. Ah, sí, sí. Sí. Ok, ok. Ok. Nos da 540 dividido entre 4. No sé si voy a revisarlo. Creo que sí. Sí, 540. Ahora ese 540 lo dividimos entre 4, ¿verdad? Entonces 540 dividido entre 4, 135. Ok,
Ok, 135, ¿verdad? Entonces, hay hay dos preguntas, ¿verdad? Que cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final, ¿ok? Ya sabemos que, vamos a ver, Alicia tenía 300, entonces el jueves gastó 180, perdón, 120. El sábado gastó 135, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le quedó al final? ¿Verdad? De los 180 gastó 135, entonces le quedaron 45, ¿verdad? El día final quedó con 45 euros. ¿Sabe? Este lado es. Ok. Entonces, el día final quedó con 40. Ah, mira, es que no se ve. Perdón. Y el día final quedó con 45. Entonces, vayamos como repasando. El primer día tenía 300. El jueves gastó 2/5. Significa que hacemos la operación 300 por 2/5 para saber cuánto es esa cantidad. Es 120 la cantidad que nos dio. Perdón. Entonces de esos 300 le quitamos 120 y nos da 180. Entonces el jueves me quedaron 180 euros. Y el sábado, de la cantidad que yo tenía, o sea, de los 180, yo gasté 3/4. Entonces, volvemos a hacer la misma operación. 180 por 3/4. Simplificamos. O en estos casos del problema podemos hacer la división. O sea, 540 dividido entre 4. ¿Está bien? También se puede. Nos da 135, pero yo tenía 180, entonces hacemos la operación, ¿verdad? 180 menos 135. Y eso me da 45. Entonces el día final quedé con 45 euros. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan? Vamos a recoger esto un poco más para acá. Tiene que